Saludamos nuevamente a todos los que nos ven y nos oyen a través de los diferentes medios de comunicación social. Dios siga bendiciendo su vida y vamos a la clase número 14 de lo que es el conflicto entre dos reinos. Y nos toca ver sobre el arma número 7 de las cuales están escritas en Efesios capítulo 6, de la cual la arma número 7 es la oración. Sí, es la oración que tenemos como arma dada por Dios para la batalla que estamos librando. Arma número 7. Sin embargo, la oración, esta arma la desarrollaremos en el estudio de la oración que tiene este ministerio. Es decir, hay una materia que está exclusivamente para lo que es la oración. La vamos a tener también. De oración, sí, sabemos algunas cosas, es necesaria, manténgase orando, sí. Hay 7 posiciones para hacer una oración. Ahora, no hay tal cosa como que la oración tiene poder. No, no es la oración que tiene poder. La oración es un medio para alcanzar un fin. El poder está en Dios, amén, y en su palabra. Y se desata a través de una oración en ciencia. Y una oración en ciencia no es en lengua. Una oración en ciencia es en conocimiento de qué es la oración y quién es Dios y quién es su palabra. Entonces, esta arma la vamos a desarrollar cuando entremos en ese tema. Vamos entonces a la arma número 8, la autoridad del nombre de Jesús. ¿Sí? La autoridad del nombre de Jesús. La base está en Filipenses 2, 9 al 11. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? Muy importante este tema. Lo otro, que he oído a muchos de nuestros hermanos que ellos quieren usar como arma para combatir las tinieblas la sangre de Jesús. Yo no sé si usted ha escuchado a gente diciendo en sus oraciones, yo los he oído, demonio, te ahogo en la sangre de Cristo. ¿Usted no ha oído eso? No. Yo he oído esas elocuentes oraciones. Ahora, la sangre de Jesús cumple 2 funciones, bíblicamente 2 funciones. Quitarnos el pecado, librarnos de el pecado, y fue usada para sellar el nuevo pacto en el verdadero lugar santísimo allá arriba, en el tercer cielo. Son las funciones. Ahora, desde el día que la sangre de Jesús me cubrió, yo estoy cubierto para el resto de mi bendecida y prosperada existencia. Yo no tengo que estarme cubriendo todos los días y cada rato y cubriendo a los demás con la sangre de Jesús. Ahora, yo no puedo ni estoy en capacidad de cubrir a un inconverso con la sangre de Jesús. Eso es algo que no está en mi haber, en mis posibilidades. Así sea mi hermanito, así sea mi papá, y si es la suegra menos, no. Sea mi hijo, mi hija que sea incrédula. No estoy en la capacidad. Es algo en lo cual cada uno solito tiene que acceder a lo que ya es una bendición posicional, que hace 2022 años ya hay la posibilidad de cubrirse con la sangre de Jesús, y es algo que tienen que hacer los individuos unipersonalmente. Y una vez que somos cubiertos por la sangre de Jesús, nunca podemos dejar de estar cubiertos por ella. Entonces, en la mañana o en cualquier momento de la vida que usted quiera hablar o invocar, pudiéramos decir, esa hermosa bendición, no hay necesidad que usted se vuelva a cubrir. Usted lo que tiene que decir, gracias Señor porque yo estoy cubierto, y se recuerda del día que usted fue cubierto. Yo recuerdo, no fue fácil. A mí se me olvidó hasta el día que le había entregado la vida a Jesús. Gracias a Dios por la tecnología, y agarré el calendario del teléfono y comencé a echar para atrás, los años, ¿no? Porque yo pensaba que era 15 de agosto, no, es 18 de agosto. Es decir, el año 86, agosto, año 86, el día domingo que yo le entregué la vida a Jesús,
Era 18, yo pensaba que era 15, pero no había estado pendiente de los calendarios. Gracias a Dios a la tecnología. Le di para atrás, hasta que llegué a eso, me di cuenta. Ok. Entonces, desde ese día para acá, Octaviano Torres está cubierto por la sangre de Jesús. ¿Qué yo debo hacer ahorita? Agradecer porque ya eso está en mí. Eso es ocuparme de mi salvación. ¿Sí? Ahora, pedirle a esta altura de la vida que me cubra con la sangre de Jesús. Eso es como que yo me levante mañana en la mañana y le diga, Señor, hazme ser un hombre, Señor. Hazme ser un varón. Pregunto, ¿qué Dios me hizo ser el día que yo nací? Entonces, el que anda diciendo esas oraciones no tiene identidad de quién es. Entonces está como los que andan ahora por ahí, que la sexualidad es fluida. Que hoy yo soy varón, mañana soy hembra y pasado mañana soy no sé qué. Binario. ¿Ah? Binario. Así andan muchos cristianos y estamos criticando a los LGBT y todos los que andan en esa locura. Y muchos de nosotros andamos en las mismas condiciones. Posicionalmente. Sin identidad. Entonces una cosa es tener cédula, pastor, y otra cosa es tener identidad. Es decir, si yo tengo cédula y yo no me sé el número, yo tengo cédula, sí, pero no tengo identidad. Ahora, la autoridad del nombre de Jesús se nos fue dejado, vamos a estudiar. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? Para dar una respuesta acertada, debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. El término griego onoma tiene dos significados y dos aplicaciones. Se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona o para identificar objetos y cosas. Ejemplo, Marcos 3, 16, 17 y 14, 32 y Lucas 1, 5. En su uso significado, el nombre representa el título y la dignidad de una persona. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar el término Jesús, llámelo como lo llame y exprese como lo exprese. Si no se te ha sido, oiga lo que viene, iluminado la posición, ¿sí? Y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección, el cómo expreses el término Jesús no te sirve de nada. Sea que digas Ilsus, creo que es del griego, Yeshua del hebreo, Jesus del inglés, Chucho del criollo, ¿sí? Ilsus, Jesúa, Ketsu, Lepsu, Lipsu, Chisu, Jesús. Reitero, como lo digas, en el idioma que lo digas, de nada te sirve. Si no se te ha iluminado la posición y posesión que este hombre, que tuvo este nombre, llamado Jesús, obtuvo. Debemos estar persuadidos, oído, debemos estar ¿qué? Persuadidos, no convencidos. Convencidos del alma y persuadidos del espíritu. De esta verdad, que el poder del nombre está en la posición, es decir, el poder del nombre no está en el nombre, en la expresión, el vocablo Jesús, sino en la posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación. Aplicado a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar y podamos entender y aceptar. Una cosa es entender y otra es aceptar. Oído con lo que viene. La autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús adquirió por causa de su
exaltación, por supuesto, esa exaltación que Jesús obtuvo de parte del Padre vino por causa de su humillación primero. ¿Sí? Ahora, por haberse humillado, Filipenses 2:9, y que fueron transferidas, ¿sí? Todo esto fue transferido al creyente por pacto de sangre. ¿Qué fue transferido al creyente por pacto de sangre? Oído, autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión. Todo lo que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario, en su bajada al infierno, la victoria que Jesús obtuvo en el infierno, su venida a la tierra, su ida al cielo, su exaltación por Dios en el cielo, todo eso fue transferido al creyente en Jesús. Entonces ahí es donde yo hago esta pequeña analogía. Agarramos al pastor Rafael y le sacamos una gota de sangre de la oreja, ¿sí? Y le sacamos una gota de sangre del dedo gordo del pie y lo llevamos a un laboratorio. ¿Dónde él tiene más mala sangre? Hemoglobina. ¿Dónde cree usted que tiene más hemoglobina? ¿En la oreja o en el dedo gordo del pie? Debiera ser igual. Si la cabeza es del cuerpo y el dedo es del mismo cuerpo, debiera de tener la misma hemoglobina. Pero agarramos al pastor Bartolo y le sacamos un pedazo de hueso de la tapa de la frente, ¿sí? Y le sacamos un pedazo de hueso del dedo gordo del pie y lo llevamos a un laboratorio también. Y le hacemos un análisis a ver dónde tiene más calcio. ¿Dónde tendrá más calcio? ¿En la frente o en el dedo gordo del pie? Ahora pregunto, si Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo, ¿dónde hay más santidad? ¿Dónde hay más justicia? ¿Dónde hay más gloria y más victoria? Ya va, si la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿cómo debiera estar? ¿Dónde hay más hemoglobina aquí? ¿Dónde hay más calcio allá? Analícelo. Es decir, si Jesús es algo diferente a usted y usted es algo diferente a Jesús, usted no está unido a Jesús. Si Jesús es más hijo de Dios que usted tiene problemas. ¿Están aquí? Entonces, son análisis que usted tiene que hacer sobre autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y la posesión. Ahora, si como creyente no conozco, ¿sí?, los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, ¿qué es redención? Remisión, ¿qué es remisión? Y propiciación, que los vamos a aclarar y los vamos a ampliar muy especialmente en la materia de cristología de alta crítica, y también los vamos a aclarar y los vamos a ampliar en la materia de justicia divina. Redención bajo por lo mínimo dos términos: agoraxo, hexagoraxo. Por lo mínimo esos dos. ¿Qué es agoraxo? Mercado de esclavos que existía en la antigüedad. Tú como hombre de dinero ibas al mercado y comprabas un esclavo para seguirlo esclavizando en tu casa, en tu finca, en tu terreno, en tu posición. Eso es comprar bajo el término agoraxo para seguir esclavizando. Pero está el otro término, hexagoraxo. ¿Cuál es ese? Que usted iba al mercado de esclavos y compraba un esclavo. Una vez que lo compraba y hacía todo el papeleo, le decía, levántate, ¿sí? El esclavo se levantaba, se ponía de pie con su mirada al suelo, y tú le decías, mírame a los ojos, y él no se atrevía a mirarte, pero por la orden que tú le dabas, mírame a los ojos. Entonces el que fue dueño de él de repente interrumpía y le decía, mi señor, usted no sabe que ningún esclavo puede mirar a los ojos
al dueño al que lo compró, porque es reo de muerte. Es como en los tiempos antiguos. Aquí hay alguien que pagó el servicio militar. Cuando usted se paraba frente a un oficial de carrera, usted como soldado lo podía mirar a los ojos. Podía usted entrar en el casino de los oficiales de carrera a comer, a tomar refresco, a fumarse un cigarrillo. Ok, algo similar así. Entonces, resulta que el dueño antiguo le dice: mi señor, él no puede mirarlo a los ojos. Era la norma para cuando se seguía esclavizando. Pero cuando se quería exagoraxo, es decir, dejar libre, levántate, mírame a los ojos, da la vuelta y te vas. Lo compró, tenía los papeles y le dio la libertad. Por supuesto, para darle la libertad había un documento, porque había sido esclavo por mucho tiempo. Y ya en los tiempos finales, cuando la esclavitud comenzó a ser abolida, no solamente bastaba un documento, tú tenías que darle tu apellido. Por eso es que vemos una cantidad de esclavos y de gente con tremendos apellidos, sin haberlos tenido. Los obtuvieron para poder ser libres. Me sorprendí hace poco, por el Tocuyo todavía hay algunos indígenas, y vi un chico, pero indígena, que lo que le faltaba era el vestuario. Y pregunto, ¿y el apellido? Rodríguez. Ya va, eso es español. ¿Qué pasó aquí? No, lo que pasa es que cuando un cacique mataba, sometía a un alto militar español, no solamente lo mataba, sino que le quitaba la jerarquía y se las ponía a él, y le quitaba el apellido y se lo ponía a él también. Era la humillación para ellos. No sabía eso, me enteré hace poco. Entonces tenemos indígenas con tremendos apellidos. ¿Por qué? Ellos o los padres de ellos habían asesinado a altos militares españoles cuando la invasión. Entonces sucede que aparte de colocarse su jerarquía, se coloca su apellido. Ahora, voy otra vez. Redención. ¿Nosotros fuimos redimidos? Pregunto. Sí, en la cruz del Calvario. ¿Hasta dónde sabemos nosotros qué es redención? 1. Remisión. ¿Qué es remisión? Quitar de y colocar en. ¿Y qué es propiciación? Propiciación es una palabra que se asemeja un poquitico a lo que en el antiguo se llamaba, lo que tiene que ver con cubrir. ¿Sí? Cuando mataban un macho cabrío o un cordero o un becerro por el pecado de alguien, eso se llamaba expiación. ¿Qué es expiación? Cubrir. Acá, en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, no hay expiación. ¿Qué hubo? Propiciación. Muy diferente. Juan identifica a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos decir ahora, hablando de Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y el mundo, que pasó a ser libre de pecado, entonces convertido en iglesia. Nosotros, ¿qué somos? Iglesia. Gracias al sacrificio de redención, remisión y propiciación. Y que tales incidentes trajeron como resultado la regeneración, que es regeneración vueltos al género original, que de ella emanó la justicia y la vida de Dios en mí, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser coheredero por la heredad que se me fueron transferidos por pacto de sangre, con toda autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que ahora Jesús tiene, las tenemos nosotros también. Amén. De majestad, el pronunciar el nombre de Jesús, dígalo como lo diga. En el idioma que lo diga. En el libro de Hechos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Es el caso de unos exorcistas que trataron de tomar la autoridad del nombre de Jesús sin conocer a Jesús y sin ser autorizado por Jesús, sin ser constituido ni regenerado. No eran hijos de Dios,
no eran herederos de los beneficios del nuevo pacto, los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre de Jesús, que profesa Pablo. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y uno solo combatió a 7, los desnudó y huyeron heridos. Eso está en Hechos capítulo 19, versos 13 al 16. Los hijos del sacerdote Sheba. ¿Sí? ¿Por qué causa? Porque ellos usaron el nombre de Jesús en vano. ¿Por qué ellos no habían sido llamados? O si habían sido llamados, no habían aceptado el llamado y quisieron usar el nombre de Jesús. Ahora, el nombre o el vocablo Jesús no tiene poder si no se tiene conocimiento de lo ya antes dicho. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue: conocemos la posición y posesión que Jesús y Pablo tienen, y a quién respetan, pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para ejercer autoridad, representando a la persona de Jesús? Por causa de ello, no haber sido regenerados, constituidos ni herederos de los beneficios del nuevo pacto, no podían ni debían ejercer autoridad. Ignoraron los derechos y los deberes de la autoridad en relación al nombre. Esto les trajo graves resultados. Salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos, totalmente derrotados. Mi consejo como maestro es: no trates de ejercer autoridad en el nombre de Jesús si no se te ha iluminado las verdades y propiedades del nombre. Cuando Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, lo que quiso decir fue: todo lo que pidas en mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, yo te lo daré, porque me llevas a mí como representante legal. Juan 14, 13, 15, 16 y 16, 23. Y al mencionar en mi nombre echarán fuera demonios, lo que quiso decir fue: bajo mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión que le ha sido transferido por causa del pacto de sangre, echarán fuera demonios. El pasaje citado en Filipenses 2, 9 y 11 es en una forma parafraseada. Lo que quiere decir es lo siguiente: y le dio un nombre, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que todo esto indica un señorío que es sobre todo nombre, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, para que en el nombre que se le dio a Jesús, ¿cuál? Es decir, para que en la autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, que es señorío, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, del griego Kyrios, para la gloria del Dios Padre. Nota, haciendo una semántica del desarrollo del nombre al cual se refiere Filipenses, es al señorío que Jesús recibió, que indica su posición y posesión. No es meramente el nombre Jesús, porque tenemos a Jesús el chichero, Jesús el mecánico, Jesús el policía, Jesús el vago de la cuadra. Pregunto, ¿en ese nombre hay poder? No. Entonces, no es meramente el vocablo Jesús. Cabe resaltar que la médula o la realidad central de toda esta verdad que acabamos de
presentar en relación al nombre está en que como herederos de los beneficios del reino de Dios, camines en los principios de dicho reino. De nada me sirve el que adquiera todo el conocimiento en relación a los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, que son redención, remisión y propiciación, el que sea heredero de los beneficios de la regeneración, si no camino en una vida de sumisión, sujeción, obediencia, que es relativo a una vida de santidad total. La vida de lealtad ante Dios es un principio inalterable para operar en la dimensión del reino, apropiándome del nombre de Jesús. Reitero, diga como lo diga y exprese como lo exprese el nombre, aún en diferentes idiomas, si la lealtad y el honor hacia Dios no está por delante, de nada nos sirve el pronunciar el nombre de Jesús. En otras palabras, el que usted conozca qué es redención, qué es remisión y qué es propiciación, y usted viva una vida de pecados sociales y morales, de nada le sirve para combatir contra las tinieblas. Usted podrá predicar y la gente se salvará. Usted podrá orar por los enfermos y la gente será sanado. Pero nunca, de los nunca, usted podrá echar un demonio fuera de un cuerpo. Porque los demonios son un ente moral libre y conocen muy bien la vida por información que tienen y lo van a avergonzar. Supuestas posiciones de demonio en los cristianos. Vamos a ver esto. En ninguna parte las escrituras afirman que un cristiano nacido de nuevo, que es propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo, puede ser posesionado por demonios. El caso que Jesús presenta en Mateo 12, 43 y 45, cuando hace referencia al espíritu inmundo, no se refiere al creyente, ya que la iglesia no existía cuando ocurrió ese evento. ¿Cuál es el evento? En este pasaje de las Escrituras, Jesús está refiriéndose al estado postrero de inmundicia en que caería la nación de Israel. ¿Cuál es ese caso? El espíritu inmundo que vuelve. Es decir, cuando una persona queda libre, en este caso que acabamos de ver de Mateo 12, 43 y 45, cuando un hombre o una mujer queda libre porque estuvo poseído, ¿cómo queda esa casa? Hablando del tiempo de Jesús, queda limpia, barrida y adornada, pero vacía. Es el caso del Antiguo Testamento, no es el caso del Nuevo Testamento. Entonces, cuando una persona queda en esa condición, bueno, sencillamente el espíritu que estuvo vuelve un día por allá y ve la casa en la condición que está, limpia, adornada y vacía. Entonces dice, volveré de donde me sacaron, pero no vendré solo. Va y se busca 7 espíritus peores que él. Y el estado postrero de esa casa, como lo dijo Jesús, viene a ser peor. Esa es la condición de allá, del antiguo pacto. ¿Por qué razón? Porque en el nuevo pacto, cuando una persona está poseída por un demonio, se le ministra la palabra, queda libre y recibe a Jesús, aparte de que la casa queda adornada, barrida, limpia, queda ocupada por el Espíritu Santo, que no es el caso de allá. Y el caso de allá, Jesús lo expresó al final del tema, dice, esto acontecerá, oído, a esta generación perversa y pecadora. No tiene nada que ver con nosotros, con la iglesia. ¿Tiene que ver con quién? ¿O tuvo que ver con quién? Con Israel. Una vez que Jesús lo asesinaron, murió, el estado de Israel, la condición pasó a ser peor. 70 años después, ya usted sabe lo que aconteció
con la nación. Fue rodeada por 3 años y al cabo de los 3 años fue triturada, destruida, acabada. Su templo destruido, que hasta el día de hoy no lo han podido levantar. ¿Lo van a levantar? Sí, pronto, después que nosotros seamos arrebatados. Ahora, no tiene nada que ver aquello con esto. No se lo apliquemos más a la iglesia. En este pasaje de las Escrituras, Jesús se está refiriendo al estado postrero de inmundicia en el que caería la nación de Israel específicamente. ¿Cómo lo hacemos para saber? Dice el texto: así también acontecerá a esta mala generación. A esta, verbo presente, a esta, no tiene nada que ver con nosotros. La Biblia dice que nosotros como creyentes somos templo y habitación, casa de Dios y morada del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir algo a eso? Amén, digo yo solo. Decir que un demonio puede posesionar a un creyente es estar en total contraste con los valores y las propiedades que tienen y encierran los términos morada y templo. Desde un punto de vista etimológico, pasemos a definir cada uno de ellos para una mayor comprensión del asunto. Morada viene del verbo oikeo, derivado de oikos, que indica casa o habitación. El término oikeo que Pablo utilizó para referirse al Espíritu Santo como el morador tiene que ver no solo con el que habita, sino con el que es dueño. ¿Está escuchando usted eso? No solamente el término morada tiene que ver con el que habita, sino con el que es dueño o propietario de la morada. Esto hace entender desde el punto de vista etimológico que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el creyente, sino que es dueño y señor absoluto de la morada. Primera a Corintios 3:16, Efesios 2:22 y Santiago 4:5. Templo, esta palabra se deriva del griego naos y fue utilizado en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo, el santuario donde se encontraba el arca del pacto. Levítico 16, 15 y 16. Pablo hace uso de este término para hacer referencia de nosotros como templo, casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Primera a Corintios 3:16 y segunda a Corintios 6:16 y Efesios 2:21 y 22 y Santiago 4:5. Si un demonio mora o posesiona a un creyente, tal acción se catalogaría como un tipo de profanación. Pablo en segunda a Corintios 6:16 y 18 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios o del Dios viviente. Si retrocedemos unos versículos específicamente al 14 y 15 del capítulo referido, anteriormente hallaremos un principio en el que se da un contraste total. El verso dice: ¿y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre la luz, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, y las tinieblas, el reino, el cual ha sido desalojado y fue desalojado de usted y que ya usted no pertenece a él y que usted pertenece al otro? Nunca podrá haber tinieblas donde hay luz. Amén. Las tinieblas no prevalecen ante la luz. Juan 1:5. El verso siguiente dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? El término concordia viene del griego sinfonesis, de donde se deriva el castellano sinfonía, sinfónico, que indica armonía, al unísono, en total tonalidad. Pregunto yo, ¿puede haber armonía? ¿Puede haber, armonía sinfónica entre la luz y las tinieblas? No. Entonces, un cristiano, imposible que sea poseído por un demonio.
La sinfonía tiene que ver con el acuerdo, con el concertar, convenir, con lo común. Jamás estas características se podrán dar entre Cristo como representante del reino de la luz y Belial, Satanás, como representante del reino de las tinieblas. Amén. Según lo que hemos analizado, un creyente jamás podrá ser posesionado por un demonio. Puede ser influenciado, pero jamás podrá ser posesionado. ¿Qué es influencia? De afuera. Enajenar la mente por andar cometiendo pecados sociales y morales. Una persona puede ser enajenada a su mente. Pueden haber ciertas manifestaciones como si estuviera poseído, pero nunca poseído, dentro, nunca, jamás. Yo no sé si ustedes aquí, algunos de los que están, conocen algo así como de cacería, de monte, de tigre y de perros, de venados y todo eso. Bueno, agarre un tigre y amárrelo y colóquelo aquí y enciérrelo aquí una semana. Y luego de una semana que él haya orinado y haya defecado, intente meter un burro por esa puerta. A ver si puede. Meta un perro en en un cajón. Y luego que lo tenga aquí, suéltelo, abran el cajón. A ver, cuando el perro huela tigre y vea la puerta, ¿qué va a hacer? Si alcanza a salirse, los alaridos que va a pegar son grandes y sale corriendo. Bueno, algo así similar tiene que ver donde el Espíritu Santo está. Sí, creador, todopoderoso. ¿Va a venir un demonio a posesionarse? Te la pongo más fácil, pues, para que me la entendas. Todos los que estamos casados vamos a entender esto. La esposa que usted tiene, que está disfrutando y que quiero que disfrute hasta el final, ahorita es suya. ¿Amén? ¿Usted cree que no hay hombres detrás de ella? Usted se entera de que hay uno de estos bandidos merodeando y buscando, ¿y qué usted va a hacer? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? Viceversa ahora. ¿Usted cree que ese hombre que usted tiene, que está disfrutando y que es suyo ahorita, no hay otras por ahí detrás de él? Unas zangaletonas por ahí pendientes. Y si usted sabe que lo andan buscando, merodeando, usted se va a quedar de brazos cruzados así, como que no pasa nada, como que no corre sangre por sus venas, como que no hay sentimientos en usted para sacar unas garras y decir, él es mío y punto. Usted sí puede hacerlo y Dios no puede hacerlo. Sí. Bueno, entendieron facilito esa, ¿verdad? Gracias a Dios por las analogías, ¿verdad? Por razón Jesús usaba parábolas, ¿verdad? La diferencia entre una posesión e influencia es que en la posesión la persona pierde el conocimiento, en la influencia no. El relato bíblico que dice que después de que Jesús liberó al endemoniado gadareno, estaba sentado al lado del maestro en su juicio cabal. Quiere decir que el endemoniado gadareno, antes de ser liberado, estaba impelido, andaba desnudo y no tenía pena, no tenía vergüenza, porque estaba poseído. Pero una persona influenciada sí sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que está enajenada. Su mente está enajenada por andar cometiendo pecados sociales y morales. Entonces, una persona nacida de nuevo es imposible que sea poseída, pero sí influenciada. El caso presentado en Mateo 16:23 y Marcos 8:33, que narra el episodio en el cual Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Está muy aislado de la realidad de la iglesia y tampoco se ajusta a ella. ¿Por qué razón? El término Satanás etimológicamente significa adversario, alguien que lleva la contraria. Este pudo haber sido el sentido que Jesús le dio al momento, no indicado que Satanás entró en Pedro. No es que Satanás entró en Pedro, sino que Pedro se movió en una característica de Satanás, tratando de llevarle la contraria, en un supuesto que sea lo
contrario, es decir, que sí, Pedro estuvo poseído por Satanás y que Pedro fue templo de Satanás, que es imposible, ya le explico por qué. Él no había nacido de nuevo, Pedro no había nacido de nuevo, y Judas tampoco, que hay algo similar por ahí. Ni había sido redimido de pecados, ni era templo del Espíritu Santo. En conclusión, debemos descartar por completo la posesión de demonios entre los cristianos. Otro de los detalles es que Satanás, el diablo, no puede poseer absolutamente a nadie. ¿Por qué razón? Porque él tiene un cuerpo celestial. ¿Sí? Los ángeles, todos los ángeles caídos tienen cuerpo celestial. Si los demonios fueran los ángeles caídos, no hubiera posesión de personas. ¿Por qué razón? Porque los ángeles tienen cuerpo celestial. Pero los ángeles caídos están ¿dónde? En prisiones de oscuridad. Satanás anda aquí arriba. ¿Quiénes son los que poseen? Los demonios, que son incorpóreos. ¿Sí? Los demonios que tienen cuerpo celestial, los demonios que no tienen cuerpo son espíritus con almas caídos, pero no tienen cuerpo. Eso es otro de los detalles. Entonces Satanás, si quisiera posesionar a alguien, no puede. No puede, porque le está imposibilitado. Entonces, es un descaro y un engaño, una mentira, una falsedad, en la cual he estado presente en servicios donde hacen supuestas liberaciones en cristianos, haciéndolos vomitar para supuestamente expulsar el demonio. Ahora, esto es decir, si los demonios son, algo que yo no entiendo, si los demonios son un espíritu, ¿sí? ¿Por qué tiene la gente que vomitar? No, que es el nido del demonio, ni que los demonios fueran pájaros. Si estaba poseído, primero, no tiene que ser cristiano. Segundo, si estaba influenciado, ¿qué es lo que tiene que soltar? La mente, que es la que tiene cautiva. ¿Por qué tiene la gente que vomitar? ¿Por qué? ¿Eso se vio en el ministerio de Jesús? ¿Eso se vio en el ministerio de los apóstoles? Tampoco. ¿Por qué tiene que verse en el de nosotros si el de nosotros es la continuidad del ministerio de Jesús y del de los apóstoles? ¿Estamos aquí o se fueron? Estamos aquí. Ajá. Entonces, en este expulsar de demonios que estaba en ellos, lo irónico del caso es que si se ve la manifestación de demonios en los cristianos, sí, pero todo eso es producto de la manipulación del hombre y en otro caso la influencia satánica. Lo otro del caso es que en algunos sitios hacen cultos de liberación. Supe de un caso en una iglesia por allá en Maracay. Todos los martes había cultos de liberación y todos los que eran liberados el martes pasado eran los mismos que eran liberados este martes. Ya va, entonces no entiendo. Si fueron liberados el martes pasado, ¿por qué este martes también tenían que ser liberados los mismos? Eso pareciera algo así como teatro, comiquita, algo planificado, según yo, ¿no? Según el estudio que hemos realizado en relación a la morada del Espíritu y la concordia que no puede haber en Cristo y las tinieblas, se demuestra en lo absoluto que un cristiano nacido de nuevo con la justicia de Dios y el Espíritu Santo de Dios en él no puede ser de ninguna manera ser posesionado, influenciado sí desde afuera. El problema del caso es que estas manifestaciones se están dando en reuniones de hombres que han adquirido cierta credibilidad ante el pueblo y todo lo que hacen y dicen es aceptado por el pueblo con tanta credibilidad, pero cuando lo llevamos a las escrituras, a la Biblia, al texto sagrado, pierde fuerza lo que hacen y quien tal acción haga. Amén. Maldiciones ancestrales o generacionales.
Vamos rápido que el tiempo viene acosando. En estas prácticas también han caído una gran cantidad de líderes y lideresas de nuestra iglesia. Vamos para allá. La enseñanza principal de la doctrina que se denomina maldiciones ancestrales está en que las cosas malas que no suceden son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Una lista de cosas adversas se debe a maldiciones que nos llegaron simplemente por haber venido de una familia cuyo árbol genealógico fue afectado por la iniquidad. Según esta enseñanza, el árbol familiar de cualquier persona puede ser maldecido por el pecado de uno de sus miembros. Es decir, alguien en un árbol familiar comienza una maldición por medio de la desobediencia. La clave principal de esta doctrina se encuentra centrada en la palabra iniquidad. Sí, que según un predicador que oí mencionar, el término y que es abon, así como los productos esos que se vendían aquí, el término iniquidad. Según ellos, este término es una referencia a pecados graves y enraizados que atan a las personas que después de convertirse estas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas de los antepasados. Lo que más me llama la atención es que los cristianos, después de ser convertidos y lavados por la sangre de Cristo, son expuestos a dichas maldiciones y que para salir de ellas les es necesario pasar por una sección para renunciar a dichas iniquidades. El principal método de limpieza en contra de las maldiciones generacionales es la de describir y quebrantar por medio de la repetición de oraciones. En segundo lugar, para que la diagnosis sea descubierta, oiga lo que viene, se debe acudir única y exclusivamente a alguien que tenga un ministerio de liberación. No aparecen en la Biblia los ministerios de liberación como especificidad. Son los únicos, según ellos, que te pueden evaluar. Nadie más lo puede hacer, ya que esto es como una especie de especialidad, es decir, pastores o evangelistas o maestros con una especialidad de liberación. Eso no existe, compañero. En tercer lugar, es necesario que la persona que va a ser tratada debe traer un antecedente de iniquidades cometidas por sus ancestros. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si la persona fue adoptada, no conoce su familia natural, vivirá todo el tiempo con esa maldición? O si es un hijo de una inseminación artificial que no sabe quiénes son sus ancestros, tampoco podrá ser liberado. Otro de los graves errores de esta doctrina, de los que la enseñan, es que los pasajes que utilizan, vamos con esto, son totalmente tergiversados y sacados del contexto donde están los textos. Por ejemplo, Éxodo 25, 34:7, que es lo que dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me temen. Nótese, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Éxodo 34 dice
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, en cuanto a las supuestas maldiciones ancestrales o generacionales. Lo primero que debemos tener claro es que el término en hebreo que se utilizó en Éxodo 25 para referirse a la maldad es el mismo que se usó en Éxodo 34:7 para hacer referencia a la iniquidad. Lo segundo es que visitar la maldad o la iniquidad significa el castigo severo de parte de Dios pasaría de generación en generación por causa del pecado transferido a las generaciones, y que por causa del pecado transferido por un pacto de conducta, los tales aborrecen a Dios. Es decir, la visita de Dios viene sobre los que continuaban apartados de Él. Cuando alguien se arrepentía y renunciaba al pecado o iniquidad al no seguir los pasos de sus antepasados, entonces la bendición de Dios estaba disponible hasta 1000 generaciones. Mira lo siguiente, es decir, la maldición alcanzaba la tercera y la cuarta, pero los que se arrepentían, los que volvían a Dios, esa bendición iba hasta 1000 generaciones. Éxodo 26. Según lo que hemos analizado, dicha iniquidad es un problema de conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda. La conducta extrema de los padres tiene influencia sobre los hijos según dudas, sin lugar a dudas. El ejemplo, bueno o malo, de los padres afecta a los hijos, pero esto está muy lejos de decir que los pecados e iniquidades son heredados o traspasados por una vía genética o reproductiva. Lo que sí es transferible desde el punto de vista genético son las enfermedades, lo cual ha sido demostrado por la ciencia, pero esa es una maldición que se quebrantó en la cruz. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Amén. Por causa del pacto de sangre. Y no soy heredero de mamá y papá, yo soy heredero de Dios y coheredero en Cristo Jesús. Y la sanidad es una herencia de la cual de la cual puedo disfrutar, según el profeta Isaías. Ya Dios en Cristo Jesús, mediante el Espíritu Santo, se llevó mis iniquidades por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Eso está dónde? Isaías 53:11. Amén. Entonces, debemos de entender que no hay para nosotros en Cristo Jesús ningunas maldiciones generacionales. Mira lo que viene ahora aquí y vamos cerrando con esto, que el tiempo nos trae atropellado. He aquí vienen días, profecía de Jeremías 31, 27 y 30. Declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y como velé sobre ellos para arrancar, para derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. En aquellos días no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá dentera. Es decir, usted no tiene que estar pagando por los pecados de papá, de mamá, de tío, de tía, de abuelo y de abuela. Cada quien, por cada quien. Y en el caso de nosotros hemos sido justificados. Nosotros hemos sido lavados. Nosotros hemos sido purificados. Y cierro con esto.
Primera Corintios 5:17. ¿Alguien se lo sabe aquí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí algunas son hechas nuevas. ¿Cómo que dice? Todas. Ah, ok. Entonces, Todas. ya va. Vamos a agarrar los textos del antiguo pacto. Vamos a agarrar los textos de el antiguo sacerdocio o los del nuevo sacerdocio. Del sacerdocio en el que usted no vivió, no vivirá, o en el del que usted vive ahora y está viviendo. El gran sumo sacerdote suyo, ¿quién es? ¿Bajo el orden de Melquisedec o bajo el orden de Aarón? Los textos que leímos son del sacerdocio ¿de quién? De Aarón. Bendición. Se nos fue el tiempo.